Estimado Fidel, quiero contarle que dentro de poco uno de nuestros hijos recibirá el sacramento del bautismo. Hemos ido a todas las charlas y en nuestra casa seguimos estudiando los folletos que nos dieron en la parroquia y hemos logrado comprender la importancia del sacramento. Nuestro hijo mayor, sin darnos cuenta, agarró las hojas y las rompió. Nos han quedado algunas dudas sobre el rito del bautismo y quisiéramos que usted nos lo explique paso a paso, por favor. Hola estimado amigo, me alegro mucho el interés que tienen por prepararse. Es el mismo Señor quien dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por el bautismo somos liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios, incorporados a la Iglesia y quedamos configurados con Cristo. Ustedes, papás y los padrinos, deben recordar que este sacramento es el fundamento de la fe, pero deben ayudar a quien recibe el bautismo a ser perseverante en esa fe y en toda la vida cristiana. Vamos a ver paso a paso el rito del bautismo para un solo niño que propone el ritual. El bautismo es la puerta de los sacramentos. De preferencia se celebra en domingo, ya que se recuerda el misterio pascual y se espera que en la celebración participen activamente numerosos fieles, o al menos parientes, amigos y vecinos. El primer momento es el rito de acogida. El sacerdote o el diácono celebrante, acompañado por los acólitos, se acerca a la puerta del templo o al lugar donde estén esperando los papás y los padrinos con el niño. Al llegar, saludará a los presentes recordándoles el gozo con el que los papás recibieron al niño como un don de Dios, que es fuente de toda vida y que ahora quiere hacerlos partícipes de su propia vida. Después el celebrante hará dos preguntas. La primera tiene dos opciones. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? O podría ser también, ¿qué nombre le han puesto ustedes a su hijo? Los papás dirán el nombre elegido. Luego les preguntará, ¿qué le piden a la Iglesia de Dios para? Y mencionará el nombre de quien será bautizado. Los papás responden, el bautismo. Ante esta última pregunta también pueden responder la fe, la gracia de Cristo, la entrada en la iglesia o la vida eterna. Después el celebrante se dirige a los papás y les pregunta si se dan cuenta de la obligación que contraen de educar a su hijo o hija en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Los papás responden, sí, nos damos cuenta. Enseguida se dirige a los padrinos y les pregunta, ¿y ustedes padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esa obligación? Ellos responderán, sí, estamos dispuestos. El celebrante concluirá este momento diciendo el nombre del que será bautizado, seguido de las siguientes palabras. La comunidad cristiana te recibe con alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. El celebrante en silencio traza la señal de la cruz en la frente del niño y luego lo hacen también los papás y, si parece oportuno, los padrinos. El celebrante invita a los papás, a los padrinos y demás asistentes a participar en la celebración de la palabra de Dios. Si las circunstancias lo permiten, hágase una procesión con cantos hasta el lugar previsto para las lecturas. Los niños que van a ser bautizados pueden dejarse en un lugar aparte hasta que termine la celebración de la palabra de Dios, con el fin de poder celebrar con la atención debida esta liturgia. Se proclaman las lecturas bíblicas y el salmo, y seguidamente el celebrante hace una breve homilía en base a lo que se acaba de escuchar, profundiza en el misterio del bautismo y expone las obligaciones que contraen los papás y los padrinos.
Se aconseja que, después de la homilía o de la letanía, o durante la misma letanía, el celebrante invite a la asamblea a orar en silencio. Seguidamente se tiene la oración de los fieles, la introduce el celebrante y un lector va expresando cada petición. Después, el celebrante invita a los presentes a invocar a los santos. Si se han llevado a los niños a otro lugar al iniciar la liturgia de la palabra, es en este momento que se traen de regreso al templo. Pueden añadirse los nombres de otros santos, sobre todo los patronos de quien recibirá el bautismo, de la iglesia o del lugar. Se termina así: todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Terminadas las invocaciones, se hace la oración de exorcismo. Una de las propuestas dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Y todos responden amén. Luego el celebrante dirá: para que te fortalezca el poder de Cristo Salvador, te unjo con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos responden amén. El niño entonces es ungido en el pecho con el óleo de los catecúmenos. Tiene lugar ahora la liturgia del sacramento. Si el baptisterio está situado fuera de la iglesia o alejado de la vista de los fieles, se va procesionalmente a él. Si está a la vista de la asamblea, el celebrante, los padres y padrinos con los niños se acercan a él, permaneciendo los demás en su sitio. Si el baptisterio no es capaz para todos los presentes, se puede celebrar el bautismo en un lugar más apto de la iglesia, acercándose en su momento oportuno los padres y padrinos. Entre tanto, si puede hacerse dignamente, se entona un canto apropiado. Al llegar a la fuente bautismal, el celebrante recordará brevemente a los presentes la admirable providencia de Dios, que ha querido santificar el alma y el cuerpo del hombre por medio del agua. Por ejemplo, puede decir: hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño renacer a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Y se realiza la bendición del agua e invocación a Dios. La oración varía, depende si se está en el tiempo pascual o en otro tiempo litúrgico. Este es un ejemplo de la bendición del agua fuera del tiempo pascual. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. En este momento, el celebrante toca el agua con la mano derecha y luego prosigue con la oración. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente,
para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Y todos responden, amén. En el tiempo pascual, y si ya se ha bendecido el agua en la vigilia pascual, a fin de que no falte en el bautismo la acción de gracias y la súplica, se hace la bendición e invocación de Dios sobre el agua, según las fórmulas propuestas en el ritual. Se hace entonces la renuncia y la profesión de fe. Las renuncias y la profesión de fe de los papás y de los padrinos es una actualización de su propio bautismo y es una expresión de la fe de la Iglesia, en la cual son bautizados los niños. Las respuestas son en singular, sí renuncio o sí creo, según el caso, para demostrar así el compromiso y la respuesta personal. El celebrante dice a los papás y padrinos: queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en este niño que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la cual este niño va a ser bautizado. Enseguida les pregunta: ¿renuncian ustedes a Satanás? Y ellos responden: sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a sus obras? Y responderán: sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Y dirán: sí, renuncio. El celebrante solicita luego de los papás y padrinos la triple profesión de fe y les dice: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Ellos responden: sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Responderán: sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y dirán: sí creo. El celebrante y la comunidad se suman a esta profesión de fe diciendo, empieza el celebrante: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y todos responden a una voz: amén. El celebrante invita a la familia para que se acerque a la fuente bautismal. Es de desear que el niño lo lleve la madre o el padre. Sin embargo, puede ser sostenido por la madrina o el padrino, allí donde convenga mantener esta costumbre. Después de conocer el nombre del niño, pregunta a los papás y padrinos: ¿quieren que, dice el nombre, sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Los papás y padrinos responden: sí queremos. Enseguida el celebrante bautiza al niño diciendo, dice el nombre: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después del bautismo es conveniente que se haga una breve aclamación por parte de la comunidad. Por ejemplo, bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo. Tiene lugar la unción posbautismal con el Santo Crisma. Para esto el celebrante dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y te ha dado la nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Todos responden: amén. Entonces el celebrante unge al bautizado con el santo crisma en la coronilla, sin decir nada. Seguidamente se realiza la imposición de la vestidura blanca. El celebrante dice el nombre del niño y luego añade: ya has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano.
Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvalas sin mancha hasta la vida eterna. Y todos responden, amén. Al concluir esto, se le impone una vestidura blanca. Luego viene la entrega del cirio encendido. El celebrante toma o toca el cirio pascual encendido y dice, «Recibe la luz de Cristo». Una persona, por ejemplo el papá o el padrino, enciende el cirio del niño bautizado con el fuego del cirio pascual. Después el celebrante dice, «A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos». Se realiza ahora el rito llamado Efetá, que quiere decir ábrete. El celebrante tocará con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño, mientras hace una petición sobre ellos diciendo, «El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre». Todos responden, amén. Si el bautismo no se celebró en el presbiterio, se hace una procesión al altar, durante la cual se lleva encendida la vela del bautizado. Es de desear que en esta procesión se entone un cántico bautismal. El celebrante, de pie ante el altar, se dirige a los papás, a los padrinos y a todos los presentes con estas o parecidas palabras. Hermanos, este niño que ha renacido por el bautismo y que ya se llama y es hijo de Dios, recibirá la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación, y cuando se acerque al altar del Señor, participará de la mesa de su sacrificio y llamará Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros, en su nombre, con el espíritu de hijos adoptivos de Dios, que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Y todos dicen juntamente con el celebrante el Padre Nuestro. Enseguida, el celebrante bendice a la mamá, al papá y a todos los presentes diciendo, primero se dirige a la mamá diciendo, «El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, te bendiga a ti, madre de este niño, que te sientes agradecida por haberlo recibido, para que permanezcas siempre con él, en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor». Y todos responden, amén. Luego le dice al papá, «El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, te bendiga a ti, papá de este niño, para que juntamente con tu esposa seas el primero que de palabra y de obra des testimonio de la fe ante tu Hijo, en Jesucristo nuestro Señor». Y todos responden, amén. Y luego dice a todos los presentes, «El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor». Y todos responden, amén. Luego dirá, «La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes». Y todos responden, amén. Concluye diciendo, «Pueden ir en paz», a lo que todos responden, «Demos gracias a Dios». Se puede entonar un canto apropiado que exprese el gozo pascual y la acción de gracias o el Magnificat. En donde se acostumbra, si es oportuno, manténgase la tradición de presentar a los niños bautizados ante un altar de la Santísima Virgen María. Estos son los pasos de todo el rito, estimado amigo. Espero que les sea de mucho provecho a ti y a tu esposa. Vivan con mucho gozo este sacramento y renueven el bautismo que recibieron. Bendiciones. Atentamente, Fidel.